Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en primera instancia, voy a dar lectura al concepto de cardiopatía isquémica, mencionando que es una afección cardíaca secundaria al desbalance entre la oferta y el consumo de oxígeno miocárdico. Ustedes saben perfectamente que el corazón es un órgano constituido por dos tejidos. Uno es el tejido muscular, que es el tejido predominante, y otro es el tejido del sistema de conducción, que es donde se origina la actividad eléctrica y no solo se origina, sino se distribuye, ¿no?, la actividad eléctrica a través de este tejido de conducción. Ahora, este tejido muscular, para cumplir esa función de contracción y relajación, pues necesita insumos. Y uno de los insumos principales es el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar, por eso hablamos de que hay un desbalance entre oferta y consumo de oxígeno miocárdico. Oferta, ¿qué significa? El sistema, la capacidad que tienen los tejidos del corazón para trasladar, para dar la cantidad suficiente de oxígeno al corazón para que se contraiga. Esa es la oferta, le estamos dando al oxígeno, o digo al corazón, oxígeno. ¿A través de qué? Del sistema circulatorio arterial. Y consumo, como el corazón se contrae y se relaja, al contraerse pues genera energía mecánica, y esa energía mecánica requiere justamente estos insumos y gasta, por decir así, oxígeno. Es como un coche, gasta gasolina, el corazón gasta oxígeno, ¿entienden? Ese es el consumo. Entonces, viene entre la oferta y el consumo de oxígeno. Ambas, oferta y consumo, están en un equilibrio. Hay un equilibrio permanente en la persona sana, en la persona normal, ¿no? Si por alguna razón aumenta el consumo de oxígeno, por ejemplo, cuando nosotros caminamos, hacemos un esfuerzo físico o corremos, ¿qué aparecerá? Una taquicardia. Pero esa taquicardia va a consumir más oxígeno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el corazón? Aumentar el volumen minuto coronario para llevar más sangre, más oxígeno al corazón, ¿no?, para poder equilibrar ese aumento de necesidades de oxígeno miocárdico, ¿ya? Entonces, en otras palabras, hay un desbalance entre la demanda y la oferta de consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? Normalmente están equilibrados, pero en ciertas situaciones se desbalancea, se desequilibra, y eso va a producir una insuficiencia coronaria, ¿no? Y esa insuficiencia coronaria se va a traducir como dolor precordial principalmente. Aquí voy a dar lectura a los factores que intervienen en la oferta de oxígeno al miocardio. Es decir, esta cantidad de sangre que va a llegar hasta el último miocito dependerá pues de tres factores fundamentales, ¿no?, que es la oferta. Primero, del estado de los vasos coronarios. Todo órgano trabaja con oxígeno.
Por lo tanto, ¿quiénes van a llevar el oxígeno? Van a trasladar a través de los vasos coronarios, en este caso. Entonces, dependerá mucho del estado de los vasos coronarios. ¿Qué va a alterar? Ejemplo, una estenosis de la arteria coronaria va a afectar el estado de los vasos coronarios. Por otro lado, dependerá no solo del estado, sino del flujo coronario, ¿no? La sangre que fluye a través de ese sistema coronario, flujo coronario. Y ese flujo coronario, ese movimiento de sangre en las arterias y en las venas, depende ¿de qué? Por un lado, de la presión en la aorta, porque la arteria coronaria se origina en la aorta, ¿no? De la presión en la aorta, dividido la resistencia vascular coronaria. Es lo que también le llamamos la poscarga, resistencia vascular coronaria. A mayor resistencia, menor flujo, ¿no? A mayor resistencia, es inversamente proporcional. A mayor resistencia, menor flujo. A menor resistencia, mayor flujo. Y tercero, ¿qué va a llevar esa sangre? ¿Qué va a trasladar? Va a trasladar glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos se van a impregnar de oxígeno, se van a cargar de oxígeno a nivel de los pulmones. Entonces, eso se denomina capacidad de transporte del oxígeno de la sangre, ¿no? En la práctica, ¿cómo puede variar esa capacidad de transporte de oxígeno? Por ejemplo, en una anemia. En una anemia hay pérdida de sangre aguda o crónica. Lo cierto es que el número de glóbulos rojos va a estar disminuido. Y al estar disminuido el número de glóbulos rojos, la cantidad de sangre, o digo de oxígeno que va a trasladar, va a ser menor. Por eso el estado de shock, los estados de hipotensión van a disminuir el flujo coronario. Pero si a eso le asociamos una anemia, entonces el número de glóbulos rojos está bajo y el traslado de oxígeno está disminuido. Todas tienen su componente, llamaremos, orgánico, que va a provocar finalmente alteraciones en la oferta de oxígeno. ¿Y qué de la demanda o consumo de oxígeno? La demanda depende de dos factores. Uno, de la frecuencia cardíaca, y dos, de la tensión miocárdica. ¿Cómo la frecuencia cardíaca afecta o incrementa el consumo de oxígeno miocárdico? Es lógico. Si está latiendo el corazón a 70 por minuto, que es normal, y de golpe empieza a subir a 140 por minuto, al doble, ¿no? Entonces va a consumir más oxígeno, porque se va a contraer mayor número de veces. En cada contracción es donde consume el 90% del oxígeno, ¿no? Entonces, si dobla la frecuencia, va a consumir más oxígeno. Entonces, la frecuencia cardíaca está directamente proporcional al consumo de oxígeno. Y el otro factor que influye en el consumo de oxígeno es la tensión miocárdica. Sonnenblick es un investigador norteamericano, ha estudiado mucho tiempo, años, para definir cómo este factor de tensión miocárdica, ¿no?, es un factor que está relacionado con el consumo de oxígeno. Entonces, para ello, él llega a la siguiente conclusión: que la tensión miocárdica es igual a la presión por el radio dividido el doble del espesor. Entonces, ¿qué significa? Que la tensión es directamente proporcional a la presión interna
multiplicado por el radio. El radio es el tamaño de la cámara, de la capacidad, ¿no? El radio es directamente proporcional a esos dos. El aumento de tensión aumentará con aumento de la presión interna, como en un globo. Aumenta la presión interna, aumenta la tensión. Por otro lado, si entonces está relacionado con la presión interna. Y el radio, a medida que aumentamos la presión, el globo se infla, aumenta de tamaño. Entonces, la tensión es directamente proporcional a la presión interna dentro del globito multiplicado por el radio. E inversamente proporcional al espesor de la pared. Entonces, aumenta el radio, aumenta la presión interna y la pared se adelgaza más, y al estar más delgada se vuelve más dura, más tensionada. Eso significa. Entonces, esa tensión miocárdica se traducirá en consumo de oxígeno. A mayor tensión, mayor consumo de oxígeno. A mayor frecuencia, mayor consumo de oxígeno. Pero ¿qué pasa esto? ¿Cómo lo explico yo desde el punto de vista clínico del corazón? Por ejemplo, si ustedes tienen una cardiomegalia, que se denomina el aumento de tamaño del corazón, eso es la cardiomegalia, el aumento de tamaño aumenta el radio. ¿No es así? Y si yo tengo, por otro lado, un paciente que tiene hipertensión arterial, entonces habrá un aumento de presión interna dentro del ventrículo izquierdo, ¿no? Ese aumento de presión interna, si se acompaña con un aumento del tamaño del corazón, del ventrículo izquierdo, va a provocar, pues, indudablemente, aumento de la tensión miocárdica y, por supuesto, aumento del consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? Y es inversamente proporcional al espesor de la pared. Si es, por ejemplo, una dilatación cardíaca, donde hay aumento de tamaño, pero de paredes delgadas, como sucede en las miocardiopatías, entonces va a ser un corazón que consume mucho oxígeno. ¿Ya? Entonces ahora hemos pasado rápidamente al concepto de lo que significa oferta y consumo de oxígeno miocárdico, donde la oferta dependía de tres factores. Primero, del estado de los vasos coronarios. Segundo, depende de la diferencia de presiones, ¿no?, el flujo coronario. Y tercero, depende de la calidad de la capacidad de la sangre para trasladar el oxígeno. Y por otro lado, el consumo, ¿no?, lo que consume el corazón con una contracción cardíaca, dependerá de la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia, mayor consumo. Dependerá de la tensión miocárdica, que a su vez es resultante del aumento de la presión interna, como en la hipertensión arterial, del aumento del radio, como en una cardiomegalia, y con una disminución del espesor de la pared miocárdica. Ahora, les decía en principio que aquí íbamos a hablar del término de cardiopatía isquémica, que es un desbalance, ¿no?, entre la oferta y el consumo de oxígeno. Esta cardiopatía isquémica como tal, clínicamente se manifiesta por un síntoma importante, que es el dolor precordial. Dolor precordial es la manifestación clínica de una cardiopatía isquémica. Pero esa manifestación clínica se divide en dos partes de presentación, dos formas de presentación. Una primera forma es la forma crónica.
Esta forma crónica se denomina angina estable. En esta angina estable, las características del dolor no se modifican, no cambian en gran medida, permanecen estables. Por eso se denomina angina crónica estable. Mientras que en la otra, de la angina cardiopatía isquémica aguda, que es de inicio rápido, ¿no? Isquémica aguda, se subdivide en dos formas de presentación. Una es la angina inestable, es decir, el dolor precordial cambia, se modifica en sus características, angina aguda inestable, o bien ya llega al extremo del problema que se denomina infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Entonces, estas dos entidades últimas, angina inestable más infarto agudo de miocardio, se va a denominar lo que se llama síndrome coronario agudo. Este era crónico, este es agudo. Ahora, ya vamos a avanzar en la próxima clase, solamente síndrome coronario agudo. Y en esta clase, angina estable. Ahora, la angina estable tiene evidentemente como síntoma principal el dolor precordial. Es un dolor que no cambia en sus características, ¿no? Ya vamos a ir avanzando. Pero hay también, como en todo, excepciones, ¿no? Excepciones de forma de presentación. Por ejemplo, ahí tenemos anotado la angina de Prinzmetal, el síndrome X y la angina silente. ¿Cómo podemos diagnosticar estas entidades? Por ejemplo, en la angina de Prinzmetal, el paciente presenta dolor en su pecho, con ciertas características especiales. Primera, que es un dolor que se presenta casi siempre a la misma hora. Imagínense, a la misma hora. Generalmente, desde el momento de acostarse hasta la primera o 2 horas de haber dormido. Si se acuesta a las 10, entre las 10 y las 12 de la noche. Entonces hay un horario de presentación en esta angina de Prinzmetal. ¿Y qué sucede en el electrocardiograma cuando se hace en ese momento? En el electro se verá un supradesnivel del segmento ST, supradesnivel del segmento ST del electrocardiograma. Eso ya es un apoyo para diagnosticar cardiopatía isquémica, esa alteración electrocardiográfica. Tercero, que en algunos casos aparecen arritmias cardíacas. Y esas arritmias cardíacas pueden degenerar arritmias peligrosas para la vida, como las taquicardias ventriculares y el paro cardíaco. Imagínense. ¿Ya? Y cuando han fallecido estos pacientes con angina de Prinzmetal, les hacen su valoración anatomopatológica y encuentran en las arterias coronarias una lesión obstructiva de la arteria, pero pequeña, relativamente pequeña, o sea, menos del 50%, que no es gran cosa, ¿no? Por eso se piensa que al margen de tener obstrucción coronaria en un 50%, se asocia a un asunto dinámico, como es la vasoconstricción, que reduce mucho la presión periférica
y produce espasmo coronario. ¿Eh? La otra forma, bueno, eso es angina de Prinzmetal. En el síndrome X, preferentemente les da a las mujeres, se presenta en mujeres. Cuando se les hace el estudio de coronariografía, las arterias coronarias epicárdicas están normales. De eso uno lo informa como arterias coronarias dentro de límites normales, ¿no? Síndrome X. En el electro pueden tener alteraciones en la onda T, isquémicas. Y cuando fallecen estos pacientes, se ven con cuidado las arterias coronarias pequeñitas, ¿no? Con el microscopio, y ahí se ve la presencia de sitios de obstrucción coronaria, pero a nivel periférico, de pequeño tamaño, que no se ven en la angiografía coronaria. No se llega a ver porque son pequeñitos, menos de 2 milímetros, menos de 200 micras, 200 milésimas de milímetro, ¿no? Pequeñitos, por eso no se ve, pero sí se puede sentir. Entonces, ese es el problema de la angina de Prinzmetal. Y luego el tercero es la angina de Prinzmetal, ¿no? Angina de Prinzmetal. Pero en estos casos se denomina angina silente. Esta angina silente es un paciente que no tiene manifestación de dolor precordial, sino tiene equivalentes de angina. Por ejemplo, una disnea súbita sin causa aparente, aparece una falta de aire, o aparecen palpitaciones, latidos cardíacos, ¿no? O aparecen mareos. Entonces, son equivalentes de angina, ¿no? Con otros síntomas. Pero ¿y por qué decimos angina silente entonces? Porque se hizo un estudio en España, ¿no? Donde tomaron pacientes que tenían diagnóstico de angina y les hacían estudios de Holter. Muchos pacientes tenían angina en un momento dado y en el Holter se expresaba con alteraciones del segmento ST. ¿Ya? O sea, había una equivalencia. En esta angina silente, el paciente no presenta dolor, pero sí presenta alteraciones electrocardiográficas a nivel del segmento ST. ¿Ya? Y en ese momento no presentan dolor, pero sí presentan equivalentes. Una disnea súbita, presencia de mareos, presencia de taquicardia, etc. De hipotensión. Son equivalentes de angina, pero no son angina. Pero tienen alteraciones electrocardiográficas. Eso se ha descubierto con el estudio Holter. ¿Ven? Luego viene la mayor parte de los problemas en la angina de pecho estable está en la presencia de placas de ateroma, placas ateromatosas. Entonces hay necesidad de saber cómo se forma la placa de ateroma, que es de diferentes dimensiones. Algunas son tan importantes que casi cierran la luz coronaria, otras no, o sea, es progresivo en el tiempo. Entonces, lo que sucede, se ha hecho los estudios es, primero, son pacientes que tienen factores de riesgo coronario, pero entre estos factores de riesgo coronario
El más frecuentemente encontrado es el colesterol LDL, es decir, colesterol que también se llama colesterol malo. Hay otro que se llama colesterol bueno, que es el HDL, y este es el colesterol malo, LDL. ¿Pero por qué es malo? Porque es tan pequeñito, que puede penetrar entre las células endoteliales. Por eso se llama low LDL, low density cholesterol, lipid, low density lipid. Es un lípido de baja densidad, muy chiquito. Entonces, como son tan pequeños, los pueden pasar entre los espacios intercelulares y pasar a la íntima, ¿ya? Hasta la íntima, penetrar a la íntima. Y eso también no es así nomás, sino que por disfunción de la célula endotelial. La célula está disfuncionante por una serie de factores, el efecto del tabaco, por ejemplo, ¿no? La hipertensión arterial, son factores que provocan disfunción endotelial, o sea, una enfermedad a nivel endotelial, ¿no? Y como son tan pequeñitos y están en cantidad, entonces pasan a la íntima, número 1. Le siguen los monocitos que están circulando. Estos monocitos detectan la presencia del colesterol de baja densidad y entran por detrás. ¿Para qué? Para ir a engullírselos, ir a comerlos, ir a fagocitarlos. ¿Entienden? Pero al fagocitar se introducen dentro de la célula y a eso se cambian de nombre y se le llama células espumosas, no gránulos, espumosas, como si fuese espuma lo que hubiese tragado, ¿no? Células espumosas, que son monocitos que contienen al LDL. Y estas células espumosas, a su vez, generan sustancias que activan al músculo, al tejido muscular, para que a través de la membrana elástica migren ya hacia las células musculares, para cubrirla, migrando. Y está un tiempo dentro del monocito y en ese caso, pues ya van migrando los miocitos y conforman en un lugar determinado dentro siempre de la íntima, conforman ya lo que se denomina la placa de ateroma, que está formado por células LDL, por estas células que son los monocitos que fagocitan, o sea, los células espumosas, colesterol y tejido muscular. Entonces todo eso conforma la placa de ateroma. Esta placa de ateroma va creciendo cada vez más, ¿de acuerdo? A la teoría de Birkhoff, ¿no? Y así acumuladas pueden romperse en un momento determinado y sobre esa fisura de tejido roto actúan las plaquetas. Y esas plaquetas primero se adhieren, el proceso de adhesión plaquetaria, luego se aglomeran y luego pues ya desarrollan lo que se llama el inicio de la coagulación sanguínea intravascular dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Y ese coágulo
que está dentro del vaso, de acuerdo al grado de su crecimiento, puede llegar a obstruir a la arteria coronaria. Ya no será el 30-40%, tal vez sea menos, pero se definirá que uno de los aparatos pertenece al tejido miocárdico y al tejido vascular, mejor dicho. Bueno, ahora se dice, también se han hecho estudios, que cuando esta placa de ateroma obstruye en un 70%, entonces ya altera el flujo coronario. Al 80 ya está alterado, al 90 mucho mayor la alteración. Seguimos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular? Hemos hablado que intervienen son la dislipidemia, pues el aumento sobre todo del colesterol LDL, la hipertensión arterial que presiona a la CDL contra la pared, el tabaquismo que produce disfunción endotelial, la diabetes mellitus, disfunción endotelial, la obesidad, la edad avanzada, el sexo, mujer, y los antecedentes familiares. Todos estos son factores de riesgo cardiovascular. Ahí, por ejemplo, tenemos una fotografía de un paciente ya de mayor edad que sale de un restaurante que está bien calientito, toma su cafecito, su traguito, sale a la calle y ahí se encuentra con un frío importante y el frío provoca un vasoespasmo generalizado, por supuesto la de la coronaria incluida, y provoca dolor. Ese dolor está en el medio del pecho, en su gran mayoría, se irradia hacia la parte interna del brazo, codo, antebrazo y puede llegar incluso a la mano, a los dos últimos dedos de la mano, ¿no? Entonces, esa es la forma de presentación más frecuente, no es la única. En general, por experiencia, lo que yo puedo manifestarles es de que si ustedes ven un paciente mayor con dolor en el pecho, irradiado al hombro izquierdo, o a vasos del cuello, o al hombro derecho, o al abdomen, ¿no? Entonces tienen que pensar en la posibilidad de una angina de pecho. No descartar, sino pensar. Y ese paciente requiere de un electrocardiograma, ¿ya? Sea hombre o mujer. Ahora, ¿a qué le llamamos nosotros angina estable? La angina estable es el dolor precordial con una antigüedad mayor de un mes, más de un mes dura, desencadenada por los esfuerzos físicos, alteraciones electrocardiográficas, irresponsabilidad, ¿no? Calma con el reposo y la nitroglicerina. Entonces, cualquier esfuerzo que hace una persona, ¿no?, mayor o menor, puede provocar dolor en el pecho. Y eso está obligado a pararse, ponerse de pie para descansar, calma con el reposo, con el uso de la nitroglicerina. No modifica, esta es la clave, no modifica en sus características de frecuencia, duración y causas precipitantes. Es decir, es un dolor que tiene casi siempre las mismas características.
Por eso se dice angina estable, no cambia mucho. No cambia en frecuencia, es decir, no se ha hecho más frecuente. No cambia en duración, no es cada vez de mayor duración. Y no causa en causas precipitantes. Si antes dolía a 2 cuadras, va a seguir doliendo a 2 cuadras, ¿no? En otros pacientes cambia, de 2 cuadras cambia a reposo. Ahí hay cambios, ya cambia en la característica del dolor. Eso no sucede en la angina estable. Si le hacemos un electrocardiograma a ese paciente, vamos a detectar alteraciones en la onda T, en el segmento ST y en la onda Q del electrocardiograma. En la onda T, cuando se altera la onda T, denominamos isquemia, T isquémica. Alteraciones de la onda T por isquemia. En otros pacientes podemos tener alteración del segmento ST, ya no de la T solamente, sino del segmento ST. Entonces ahí se produce por lesión miocárdica. Es decir, hay alteraciones un poco más fuertes que la isquemia, que son las alteraciones de lesión miocárdica, donde hay supra o infradesnivel del segmento ST. Y 3, necrosis miocárdica. La necrosis se presenta en el electrocardiograma como la aparición de una onda Q patológica. La onda Q se vuelve patológica y esa es la forma de presentación de una angina estable. Ahora, si ustedes van a su casa y en ese momento pueden detectar un dolor en el pecho, entonces le dirán, pues vamos donde el médico, donde el cardiólogo, para hacerle un chequeo. El cardiólogo le hace el chequeo y está con dolor. Pues, le hace un chequeo y en ese chequeo puede verificar en el electrocardiograma cualquiera de estas alteraciones. Y hablamos de alteraciones en la onda Q, o sea, la aparición de una onda Q patológica, cuando esta onda dura más de 4 centésimas de segundo y cuando la altura, la profundidad, es mayor del 25% de la onda R. En esos casos, cuando el electrocardiograma es de reposo, es normal, este es normal, entonces tenemos que pedir una ergometría. Si los síntomas son muy similares a una angina estable, muy sospechosos, ¿no? Pero con electro normal, entonces pedimos una ergometría. En la ergometría, ¿qué se va a producir? Es aumento de esfuerzo, taquicardia, ¿no? Entonces ya estamos alterando uno de los factores, estamos aumentando el aumento de la frecuencia cardíaca y mayor consumo de oxígeno, ¿no? Y si con la ergometría no llegamos a diagnosticar el problema, entonces vamos a lo que se llama un Holter. El Holter es un equipo de grabación que graba los eventos electrocardiográficos durante el periodo de 24 horas. Es más, hay últimamente Holters hasta de 3 días de duración continua, ¿no? Porque a veces no se detecta. Hay ciertos periodos donde se detecta, pero cuando no se detecta, pues es difícil hacer el diagnóstico de la causa del problema, ¿no es así? Ahí está un electrocardiograma de un paciente que tiene un problema de cardiopatía isquémica, ¿sí? Tiene 78 años, sexo femenino, vemos un QRS ancho, signo de bloqueo de rama, analizamos aquí en D1
analizamos ABF, analizamos B5, B6 y llegamos a la conclusión de que se trata de un bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda ya es una alteración electrocardiográfica altamente sugestiva de cardiopatía isquémica. En otros pacientes, el complejo QRS está normal, ¿bien? No hay problema, normal. Sin embargo, podemos tener alteraciones en la onda T. Aquí está con una T negativa, invertida. En B2, invertida. En B3, invertida. B4, invertida. B5 ya está normal. Entonces, hasta B4, de B1 a B4, hay inversión de la onda T. Ahora, en cuanto se refiere al electrocardiograma de reposo, la potencialidad para diagnosticar cardiopatía es esta. En el 50% de los pacientes con alta sospecha de cardiopatía isquémica, el electrocardiograma es normal. Os decía, no, cuando viene un paciente con dolor, no lo descarten solo con el electro. No le digan, usted, bueno, tiene dolor en su pecho, entonces tiene su electrocardiograma normal y por lo tanto está sano del corazón. No, señor. ¿Y qué del otro 50%? Entonces, en estos pacientes, pues hay que decirle, su electro está normal, voy a tener que recurrir a otros exámenes para detectar el problema o descartar el problema de cardiopatía isquémica. Entonces ahí pedirán un electrocardiograma de esfuerzo o bien pedirán un electrocardiograma Holter o un ecocardiograma, es variable. ¿Qué otras cosas podemos ver aparte de las alteraciones que hemos señalado? Ondas Q patológicas. Puede tener el paciente una onda Q patológica con las indicaciones que hemos dado, pero no reciente, sino antiguo. Sí, me acuerdo, doctor, que hace 6 meses me ha dado un dolor y me he tenido que internar. Es muy probable, es un problema isquémico del paciente, ¿no? Bloqueo de rama izquierda, eso es otro hallazgo importante. El hemibloqueo anterior izquierdo y la T negativa. Con las lesiones electrocardiográficas. Si no encontramos nada y tenemos, por decir, unas ondas T negativas que no son muy patológicas, entonces pedimos una centellografía. La centellografía es un examen donde se inyecta un isótopo radiactivo en la vena y esta va a distribuirse por el tejido miocárdico, ¿no? Se destruye, se presenta en el músculo cardíaco. Y aparece una imagen de color, en este caso rojo, ¿no? Por impregnación del isótopo radiactivo en la pared miocárdica. Ahora, eso normalmente tiene que ser como una dona, como aquí, signo de la dona. Todito está. Quiere decir que el ventrículo izquierdo está rodeado en su totalidad por tejido sano, ¿no? Entonces hacemos un test de esfuerzo. Se inyecta dipiridamol, que produce una vasodilatación coronaria, y como se ha dilatado, se reduce la resistencia periférica y el flujo sanguíneo se dirige hacia ese lugar por rows sanguíneos, ¿no? Como aquí generalmente les informan lo normal y lo anormal, ¿no? En lo normal, fíjense, ahí está completo, luego aparece una zona muy débil que es la
cicatriz por un infarto previo, y ahí tienen esa cicatriz aquí en esta parte, ahí arriba. Un defecto de perfusión se llama. Eso en reposo. Y cuando hace esfuerzo, disminuye el flujo coronario en relación al consumo. Entonces aquí aparece, vean ustedes, ahí aparece ya la zona isquémica, con una boquita isquémica, la región isquémica de coronarios. Entonces aparece todo eso. Pues eso nos hace diagnóstico de cardiopatía isquémica, ¿no es así? Y eso puede corroborarse en otras posiciones, en una posición sagital, en una posición anteroposterior, etcétera, etcétera. Luego aquí también podemos pedir en un momento dado un estudio que se llama angiotomografía cardíaca. Entonces inyecta un medio de contraste para ver, para que se contraste mejor la arteria coronaria. En ese instante se hace una coronariografía del equipo así, entonces detecta imágenes. Y esas imágenes así obtenidas en diferentes posiciones lo pasa a un aparato, una computadora, y la computadora pues lo coloca en su lugar y salen estas imágenes. Mucho aquí, por ejemplo, ya podemos saber aquí, ver con claridad en este lugar, sobre todo aquí, si yo busco, voy a encontrar aquí, miren, a este nivel, está saliendo la arteria coronaria izquierda, se divide en dos, de cerebral anterior, cerebral media, que no están sanas, ¿no? Totalmente. La coronaria, esta es la descendente anterior y esta es la circunfleja, ¿no? Entonces se puede ver que ambas están normales. Luego vemos la coronaria derecha, que sale del seno derecho, viene hacia nosotros por el surco auriculoventricular, luego se va para atrás y para abajo. Entonces, al venirse hacia nosotros, está normal, y llega a la pared lateral del ventrículo derecho, se va para atrás y se va a ver así, ¿no? La arteria descendente posterior. Entonces, eso es lo que se llega a ver. Vean que hay gran cantidad de exámenes complementarios de diagnóstico desarrollados para el diagnóstico de cardiopatía isquémica. El otro examen que se pide es la coronariografía, que también ha virado, porque antes era coronariografía diagnóstica, solo para diagnosticar, y eso tenía que operarlo el cirujano. Pero esta no es para, esta ya es, el método se ha convertido no solo para diagnosticar, sino también para hacer tratamiento endovascular, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos diagnóstico, coronaria derecha con dos lesiones, una y dos, ¿ve? Con dos lesiones, coronaria derecha. Entonces tiene obstrucción de las arterias coronaria derecha, aproximadamente dirían un 50%, pensando que este es el 100%, ¿no? Entonces 50% de lesión. Más abajo ya la lesión aumenta mucho más, yo diría casi un 80-90%, ¿no? En otro paciente se ve ahí la coronaria izquierda circunfleja, ahí se ve que hay una ausencia en un, ese es el coágulo o la placa de ateroma, y luego le sigue normalmente, ¿no? O sea, hay una placa que es el causante del dolor, reducción de la oferta de oxígeno. Estas enfermedades de dolor, de angina de pecho, si bien las causantes son la estrechez de la arteria, también hay entidades clínicas que acompañan al problema, porque a veces no viene solo, sino que lo acompaña y que puede precipitar el problema.
Entre ellos tenemos, por ejemplo, el hipertiroidismo. Es paciente que el hipertiroidismo que produce sintomáticamente taquicardias, y al producir taquicardias aumentan el consumo de oxígeno. Otro, habíamos hablado, la anemia reduce el número de glóbulos rojos que van a trasladar oxígeno. Arritmias cardíacas, hay arritmias cardíacas, taquiarritmias y bradiarritmias. Las taquiarritmias son las que van a consumir más oxígeno. La fiebre, de hecho, consume más oxígeno. La hipoxia reduce el consumo de oxígeno por disminución de la presión periférica, o sea, de la presión atmosférica, ¿no? Reduce el nivel de oxígeno, entonces aparece el problema. Y en los estados emotivos intensos, ¿no? El encontrarse con sus padres después de muchos años, la muerte de un pariente cercano, ¿no? Son estados emotivos intensos que producen vasodilatación coronaria, y esta vasodilatación coronaria va a producir taquicardia, va a producir reducción del consumo de oxígeno, etcétera, por espasmo ya activo de la arteria coronaria. Tenemos que ver si tiene esos problemas. Y además tratar lo que se llaman los factores de riesgo. Son los factores que intervienen en la producción, en la aceleración de la formación de placa. Por ejemplo, si es hipertensión arterial, tendremos que dar antihipertensivos para controlar. Si tenemos dislipidemia, aumento de colesterol y triglicéridos, tenemos que reducirlos, sobre todo el LDL, a menos de 100 miligramos. Cigarrillos y toma, que produce alteración en la función del endotelio vascular, entonces tenemos que pedir suspensión del cigarrillo. Reducción de peso, que es bien importante para reducir la carga sobre el corazón, y la diabetes hay que controlarla. Entonces tenemos que actuar sobre estos factores de riesgo. Para eso tenemos que preguntar, por un lado, a través de la anamnesis, y por otro lado, a través de los exámenes complementarios de diagnóstico o de laboratorio, para descubrir si hay una de estas y tratarlas paralelamente. En cuanto al tratamiento, aquí en esta tabla hay para tratar angina estable, angina inestable e infarto miocárdico. Como estamos hablando del estable, entonces en la angina estable nosotros usamos primero antiplaquetarios, aspirina. Si es alérgico a la aspirina o tiene hemorragias, le damos clopidogrel, que también es antiplaquetario, a todo paciente. Segundo, nitroglicerina. Nitroglicerina hay en tabletas sublinguales, hay en spray, ¿no? Hay en parches, entonces tenemos que dar cualquiera de esos. Y también tenemos que controlar la frecuencia, que no se produzca taquicardias. ¿Cómo? Con beta bloqueadores. Entonces, en la angina estable, preferencialmente vamos a dar 3 medicamentos: antiplaquetarios, nitroglicerina y beta bloqueadores. Pare de contar. Con eso prácticamente hemos terminado esta disertación sobre el tema de cardiopatía isquémica. Y la próxima semana nos vemos ya para tratar el tema de cardiopatía aguda, que es el síndrome coronario agudo. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya nos vemos la próxima semana conmigo. Si no me equivoco, es el próximo jueves, creo que es conmigo, o martes, pero va a ser martes o jueves, para tratar el tema de síndrome coronario agudo. Muy bien. Chao. Gracias.